Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a un nou webinar en el marc de jornades d'Accelera PIME que organitzem aquí des de la Cambra de Comerç de Valls. Avui parlarem de blockchain amb Sergio Olmo, Senior Software Engineer i Blockchain Developer. Sergio és un apassionat del món de la blockchain i avui ens explicarà per què és important i casos d'èxit. Por lo tanto, Sergio, cuando quieras. Muy buenas, pues muchas gracias por esta introducción. Como has dicho muy bien, vamos a ver lo que es la blockchain, vamos a analizar varios puntos. En primer lugar, vamos a ver qué es la blockchain, vamos a ver también por qué es tan importante y los elementos clave que han hecho que tengamos esta reunión a día de hoy, más allá de todo el ámbito de las criptomonedas que todo el mundo conoce. Vamos a ver también usos reales, tanto en prototipo, proyecto piloto, como aplicaciones completas en diferentes sectores, por no decir todos los sectores en el ámbito industrial. Y finalmente vamos a ver aplicaciones reales. Vamos a ver lo que es mantenimiento con trazabilidad RFID más registros blockchain. Vamos a ver registros inmutables mediante una DIAP o Web3, que para quien no esté introducido en esta jerga, por así decirlo, son las aplicaciones corriendo sobre blockchain. Y vamos a ver otro ejemplo de un control de billetes de acceso al tren, por ejemplo, con blockchain, viendo incluso más conceptos aplicados. En primer lugar, como he dicho, vamos a ver qué es blockchain, vamos a conocer blockchain. Pues muy bien, de forma muy sencilla la introducción, blockchain es una tecnología de registros digitales que en primer lugar son encriptados, inmutables y transparentes. Estos tres puntos son los más importantes y los que diferencian esta tecnología de una base de datos ordinaria o las que hemos tenido hasta el día de hoy. La ventaja de esta base de datos es que no corre en un servidor local ni en un sistema de terceros. Corre en una infinitud de nodos, depende de la red, podemos hablar de miles o de millones, donde cada nodo almacena toda la información encriptada y es un punto de acceso. Cada registro que nosotros enviemos a la blockchain genera un código único y rastreable, el cual es lo que nos permite llamarlo cadena de bloques, es decir, blockchain en inglés. La adopción de esta tecnología en el ámbito industrial, hablamos, aparte del sector financiero, que eso es otra cosa, se está equiparando a la integración o a la adopción de Internet sobre los años 90, lo cual nos hace imaginar lo grande y el alcance que aporta esta tecnología. Pero ¿por qué tiene una aceptación tan grande? Sobre todo en el ámbito financiero, donde realmente se mueve mucho dinero y mucha importancia. Por el sistema de ciberseguridad que lleva detrás. Blockchain, como he dicho, corre en una infinitud de nodos. Cada nodo es el propio protector de esos datos. Es decir, cada nodo se encarga de almacenar esos datos y de que sean invulnerables. Es decir, que no puede haber modificaciones ni ataques. Uno de los sistemas, o dos de los sistemas, mejor dicho, de ciberseguridad de blockchain se conocen como prueba de trabajo y prueba de participación. En inglés sería Proof of Work y Proof of Stake. No quiero entrar en mucho detalle técnico, pero al final, para que os hagáis una idea, Proof of Work es un sistema donde todos los ordenadores, es decir, todos los nodos, deben resolver problemas matemáticos muy complejos y una vez resuelto, todo el grupo, es decir, todos los nodos, se ponen de acuerdo para aceptar esa solución. En la prueba de participación, o Proof of Stake, es un sistema similar, pero no es una competencia de rendimiento. Es una asignación aleatoria de ver quién valida esa transacción. No, tampoco quiero entrar en mucho detalle técnico en este apartado. ¿Por qué es importante en este sentido blockchain? Blockchain, aparte de las criptomonedas, integró lo que se conocen como contratos inteligentes, que es una traducción directa de smart contract. Estos smart contracts, y es una parte fundamental del uso industrial, es la posibilidad de desarrollar una aplicación, un código de programa completo y ejecutarlo sobre blockchain. Esto es muy importante, ya que, como he dicho anteriormente, cada transacción va a generar un código único, el cual nos garantiza y nos certifica de forma completa la trazabilidad de todo el proceso productivo, asimismo dándonos una certificación, porque una vez que yo genero un programa, ese programa me genera un código único. Todo lo que provenga de ese código único es lo que nosotros podemos trazabilizar de forma inmutable. Esto garantiza la seguridad, ya que cualquier cambio modificaría ese código y no correspondería al código inicial, y mejora la eficiencia, ya que este programa, como digo, no está corriendo en nuestro ordenador, nuestro PLC, nuestro servidor, etcétera. Corre directamente sobre blockchain. Aquí tenéis un pequeño ejemplo de lo que serían diferentes puntos de una cadena de suministro punto a punto, desde el inicio del producto o materia prima hasta el final,
del producto o servicio donde se le entrega al usuario final, es decir, al consumidor, un resultado. Este usuario final, es decir, nosotros, los consumidores, podremos trazabilizar de dónde proviene el producto, qué tipo de proceso productivo se han aplicado y cualquier otra información que el fabricante nos quiera dar. Hay que tener en cuenta una cosa, la blockchain como concepto es transparente, pero todos los datos están encriptados. Únicamente el productor nos dará acceso a ver lo que a lo que a él, perdón, le interese ver y a nosotros nos pueda interesar. Entonces, sabiendo un poquito ya qué es blockchain, debemos dejar claro que es el lugar o la tecnología ideal para almacenar información, porque al utilizar nodos descentralizados, lo que es la ciberseguridad no corre por nuestra cuenta, por así decirlo. No corre en una sala de servidores que yo tenga, ni en un servidor local que yo pueda tener en mi empresa, evitándome a mí ser sujeto de ataques. Al mismo tiempo, al no depender de una sola empresa centralizada, es decir, una nube comercial, sin entrar en nombres, una nube comercial como las que todos conocemos, evitamos ese factor confianza en su buen desempeño. Y esto de factor confianza en su buen desempeño es muy sencillo. ¿Quién no ha estado utilizando una aplicación de servicio de mensajería y de repente se ha caído? Junto a redes sociales, otras aplicaciones de móvil, etcétera. Esto en blockchain no pasa, ya que, como digo, todos los nodos, es decir, miles o millones de nodos en función de la red, son puntos de acceso. Mientras que si hablamos de un sistema cloud, es decir, una nube comercial de terceros, dependemos de un único punto de entrada. Si este cae, cae todo su servicio. Asimismo, caerían nuestros datos y nuestro acceso al proceso productivo para almacenar o para recuperar información. Esta trazabilidad en blockchain, lo que digo, nos facilita lo que son registros y certificados. ¿De acuerdo? ¿Cómo son las bases de datos que acabo de comentar? Porque yo os lo puedo decir así un poco hablando y queda un concepto abstracto. Lo que tenemos a día de hoy son dos sistemas de bases de datos. El sistema local, que es el más común y es una sala de servidores o un servidor en nuestra instalación, y el sistema cloud, que es el que cogió más ruido o más bombo en todo el proceso de Industria 4.0. Pues bien, el sistema local tiene sus puntos buenos y sus puntos malos en este sentido. Los malos son que tiene un coste de inicio, ya que si hablamos de un servidor, debemos comprar un servidor. Pero si somos una gran factoría, necesitamos una sala de servidores, lo cual ya nos implica coste de mantenimiento de la sala, instalaciones adaptadas, es decir, refrigeración, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y el punto más importante es que somos sujetos de ataques. Muchas compañías han incurrido en sufrir ataques cibernéticos y encima al pagar esa multa de un ataque cibernético, de una encriptación de datos, les ha caído una multa por fomentar la actividad ciberdelincuente o la ciberdelincuencia en Internet, lo cual es un doble pago y un doble factor de riesgo en este sentido. El punto bueno, o el que siempre se ha valorado como positivo, es que toda la información está en local, es decir, está en un servidor que yo controlo, yo administro y yo tengo mío propio. El sistema cloud, sin embargo, tiene otros puntos negativos y otros positivos frente al sistema local. Entendemos que esto es una evolución, ya que si el sistema local no tuviera ningún desperfecto, por así decirlo, no hubiese aparecido el sistema cloud. El sistema cloud, la ventaja que tiene es que no es un coste elevado de inicio. No tiene un gran coste de inicio, ya que contratamos los gigas que vamos a utilizar. Si utilizamos pocos, poquitos. La desventaja que tiene esto es que en el tiempo iremos generando más datos. De ahí la industria 4.0. Esto lo que nos llevará es a un coste elevado en base al tiempo. Si yo hoy tengo 10 gigas y al año tengo 1 tera, de 10 gigas a 1 tera probablemente el precio varíe. Es una cosa que debemos tener en cuenta que a medida que pase el tiempo acabaremos pagando más. Lo bueno que tiene es que no depende de instalaciones ni equipos especializados, ya que es una nube que corre en la nave de otra compañía, de un tercero. Desventaja también que tiene, menos en este sentido, que es sujeto de ataques. Una de las cosas que tienen los hackers, por así decirlo, es que quieren atacar a las empresas más grandes. ¿Por qué? Simplemente por la fama o simplemente por lo que pueden sacar por detrás. No van a ir a una pequeña empresa de un pueblo perdido, ¿no? Van a ir a la gran compañía. Y la desventaja que arrastra este ataque a una gran empresa es que debemos confiar en su buen desempeño, ya que son ellos los responsables de la seguridad de los datos. La contrapartida, es decir, la parte buena, es que es un equipo de expertos. Evidentemente, la nube comercial de terceros va a tener a un equipo entero de informáticos velando y protegiendo ese servidor y esa seguridad de los datos. ¿Por qué? Por su propio interés y por el de sus clientes. Todos estos puntos negativos, tanto del sistema local como del sistema cloud, son suplidos por blockchain.
Como vemos a continuación, blockchain, vamos a destacar dos puntos negativos y el primero de ellos es que necesitas tener un conocimiento medio alto, vamos a decir, de lo que es programación en JavaScript o en Python. La ventaja que tienen estos dos lenguajes es que son comunes, muy extensos y con una gran comunidad detrás, tanto a nivel buscar en Google como a nivel desarrollo de librerías en GitHub. La parte negativa que tiene blockchain también es que las fees son variables en función de la red. Para que nos pongamos todos en contexto, blockchain existen muchas. Blockchain es el nombre, pero existen diferentes redes a las que nosotros podemos acceder. Podemos utilizar la red de Ethereum, Polygon, etcétera, etcétera, porque existen miles, literalmente, y en función de la que nosotros escojamos, las fees variarán. Es decir, por poner un ejemplo, una me vale 1 euro, otra me vale 20 céntimos, otra me vale 1 céntimo, por poner un ejemplo. La ventaja que tiene es que una vez tengamos la fee delimitada, esta no va a ir escalando en el tiempo. Es decir, pagaremos 1 euro, por poner un número, 1 euro por transacción. No iremos ampliando 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros en función del tiempo y la cantidad de datos que enviemos. La parte buena que tiene blockchain frente al resto de sistemas de bases de datos que existen a día de hoy es que tenemos a miles de nodos trabajando en vez de a un servidor local o a un único punto de acceso que es el sistema cloud. No existe un método, una suscripción de pago recurrente, ni mensual, ni bimensual, ni anual, ni nada de eso. Únicamente pagaremos en el momento de hacer uso, es decir, en el momento de añadir información a la blockchain. Cuando nosotros enviemos un dato es lo que pagaremos, conocido como fee, como tarifa. No os preocupéis que la tarifa es ínfima, luego lo veremos, pero bueno, es el único momento que pagamos. Es decir, si yo tengo un proceso productivo de 9 meses, me quedan 3 meses donde yo no produzco. Si tengo un sistema local, el sistema local no lo puedo apagar. O sea, yo no puedo apagar mi servidor, ya que seguramente dependerán otras cosas ahí. Si yo tengo un sistema cloud, no puedo darme de baja, porque si no me borrarán los datos y no tendré acceso. La blockchain, en este sentido, cuando yo he pagado esa tarifa de transacción, el registro ya está ahí en la nube, está registrado. No tengo que estar pagando ni por mes, ni por semana, ni por año. Solo pago en el momento del envío. Es decir, si yo tengo la blockchain o la base de datos sin añadir nuevos datos en 3 meses, yo no me tengo que hacer cargo alguno de gastos, de costes. La parte más buena, entrando ahora en todo lo que es certificación, trazabilidad y ciberseguridad, es que las transacciones, es decir, los nuevos registros, se añaden con un código hash. No entro en detalle muy técnico, pero un hash es un código único, encriptado y rastreable. Es decir, podemos saber quién lo ha emitido, qué información ha añadido, si nosotros tenemos acceso, evidentemente, y podemos darle ese hash a cualquier otra entidad, o persona o empresa, etcétera, habilitándole los datos que nosotros queramos. Es decir, no podemos editar ni borrar un registro. Si queremos añadir nueva información, deberemos añadir una nueva transacción. Esto ya es el punto clave básico y más potente de ciberseguridad y trazabilidad. Cosas que a día de hoy SQL, no SQL y otros derivados como Excel, Access o un bolipapel, por así decirlo, no te dan. No existe esa opción. Se puede editar y borrar. En blockchain no. Y otra ventaja que tiene, como he dicho, hay muchas redes, pero lo bueno que tienen es que son migrables y escalables entre sí. Por ejemplo, hoy estamos en la red 1, mañana queremos ir a la red 2 y ya se encargan las propias redes de ser compatibles entre sí, ya que esto es un mercado abierto donde ellos mismos, las propias redes, las propias blockchain y quienes las mantienen, se encargan de actualizar su sistema para ser más rápido, más barato y más fácil de integrar en el mundo real, ¿no? Por así decirlo. Toda esta topología que acabo de comentar se resume en esta imagen. El sistema local, como podemos ver, es un punto centralizado. Es decir, es un punto local donde todos accedemos a él para alimentar nuestro proceso. Cojo datos y dejo datos. Si cae este sistema centralizado, cae todo, evidentemente. Nos quedamos sin posibilidad de producir ni de hacer nada porque nos hemos quedado ciegos, como aquel que dice. Los sistemas cloud, es decir, las nubes de tercero, donde se pasa prácticamente todo lo que tenemos a día de hoy, está muy bien porque son redes distribuidas. Es decir, del punto A podemos acceder al punto Z, por decir algo. Pero si nos fijamos, son saltos de uno a otro. No todos están interconectados. Si, por ejemplo, cayese un nodo de entrada, que es lo que se conoce como DNS, que es cuando nosotros ponemos la dirección web, por ejemplo, elion.es, si cayese ese DNS, no tendríamos acceso absolutamente a nada tampoco. ¿De acuerdo? Esto está muy bien porque respalda muchos nodos, muchos servidores, perdón, pero no son nodos.
son servidores que almacenan información, no son puntos de acceso. Como contrapartida, la blockchain es un sistema distribuido punto a punto. Todos los nodos de la A a la F son puntos de acceso y son los propios nodos los que almacenan información. Si se nos cae el nodo A, entraremos por el B, el C, el D, el E o el F. No hay ningún problema porque todos son todo, ¿de acuerdo? Esta es la parte teórica más importante a diferenciar entre sistema local, sistema cloud y el futuro, o ya más bien dicho, el presente en muchos casos, que es blockchain. Los detalles de la blockchain son 3 que vamos a desgranar ahora mismo. El sistema, el punto número 1, perdón, es que es un sistema descentralizado. Lo dicho, no dependemos de un sistema local que nosotros debamos alimentar y mantener y no dependemos de un sistema de terceros que convergen en un único punto de acceso. Los nodos están descentralizados y rastreables. La parte importante es que eliminamos el esfuerzo informático, evidentemente, de duplicar registros. Si tengo un servidor, backup. Si tengo un cloud, ellos mismos hacen backups por muchos lados. Eso es duplicar información. En la blockchain no se conoce el término duplicado, ya que todos los nodos son bases de datos independientes. Por ahí no existe el término duplicado. Otra ventaja que tiene este punto número 1 es que blockchain determina, en un valor fijo, el esfuerzo eléctrico en kilovatios de cada transacción. Con lo cual, haciendo un estudio muy sencillo, el 99,98% de veces es más eficiente trabajar sobre blockchain que sobre sistemas locales o cloud en términos energéticos, lo cual luego pues, puede beneficiar a la empresa en otros sentidos. Los contratos inteligentes, los smart contracts, lo dicho, son la posibilidad de ejecutar y desarrollar un programa completo y en vez de utilizar nuestros recursos, nuestro ordenador, nuestro PLC, etcétera, ese programa utilizará recursos de blockchain, que es la parte ventajosa. El esfuerzo de cómputo, el procesador, memoria, etcétera, etcétera, corren a cargo de blockchain. Y la ventaja que tiene es que yo no debo pagar por ejecutar ese programa. Yo, repito únicamente, pago por transacción, por añadir registros. Si una vez que yo he añadido 10 registros, ese programa debe hacer una media, por decir algo, el calcular esa media no tiene coste alguno, porque eso es valor de, eso es una observación, no es una escritura. ¿De acuerdo? Parte importante. Como vemos, hay muchas ventajas frente a los otros sistemas. El tercer punto, el tercer pilar, como he dicho, son los registros inalterables. Esto evita en un 100% la falsificación o la equivocación de registros. Una vez que yo envío un dato, este dato ya queda ahí para siempre. Si yo me he equivocado, deberé añadir un nuevo dato con un comentario de corrección o me he equivocado o cualquier cosa. Por eso también es importante y cabe destacar que la blockchain vamos a entenderla como base de datos. No inventa datos, necesita ser alimentada y se recomienda y favorece el uso de una automatización global, es decir, de todo un proceso, para que estos datos sean fidedignos de inicio a fin. Si yo tengo una persona que debe ir manualmente con el teléfono y debe introducir un número, está sujeto de fallo, de lo que se conoce como fallo humano. Si este dato es generado por un sensor procesado por un PLC, por decir alguna cosa, y enviado a la blockchain, desaparece el fallo humano, ya que si es un fallo es el propio elemento y eso es otra historia, por así decirlo. Este resultado de transacciones inmutables, transparentes y rastreables, lo que nos evita son las disputas. Por ejemplo, cuando yo tengo que hacer un envío del punto A al punto B y el equipo o el material llega roto, siempre entra la disputa. ¿Quién lo ha enviado roto? ¿El que lo envía o la agencia de transportes? Esto es fácil de ver. En la blockchain hay un registro, incluso acompañado de imágenes, de fotografías, donde podemos enviarle al receptor el estado del material. Si el material llega alterado durante el proceso, podemos evitar la disputa clara de quién lo ha enviado roto. Se ha roto por el camino. Es un ejemplo. Evidentemente, se puede extrapolar a muchos otros, como al inicio de todo que teníamos el vino, podemos concluir de dónde se ha recogido la uva, qué elementos se han añadido al vino y así el consumidor, nosotros, podemos verificar todo el proceso desde que se recoge la uva hasta que yo compro una botella de vino que es de la marca original, no es una falsificación, que la uva viene de La Rioja, por decir algún ejemplo, y todos los elementos que se han podido añadir durante el proceso productivo. ¿De acuerdo? Espero que todo bien hasta aquí. Es bastante información, es algo denso, yo lo sé. Bueno, si tenéis cualquier duda, pues podemos ir comentando. Los elementos clave, punto a punto.
nosotros recogemos la materia prima. Es decir, tenemos un origen acompañado, por ejemplo, de RFID. La trazabilidad de RFID lo que hace es que, mediante onda electromagnética, capta la información de todos los productos que hay en un envío. Ya tengo el origen de la materia prima con RFID. En segundo punto, voy a trazabilizar, es decir, voy a captar esa información de elementos una vez me lleguen a mi almacén. Lo mismo, si acompañamos de RFID, es un proceso automático. Desde que, si sale por la puerta y si entra por la puerta, es un proceso automático de lectura. Es decir, automatizo el proceso, añadiendo todo el inventario a mi stock, a mi sistema local, por ejemplo, y con eso ya tengo el ahorrar tiempo de inventariado, ¿no? De que venga alguien con la mano, firme, uno más a este producto, dos más de este, etcétera, etcétera. Una vez que ha llegado esa materia prima, lo que yo hago es un proceso productivo. Aquí puedo añadir o no puedo añadir detalles. Por ejemplo, si yo voy a hacer un ibuprofeno, por decir algo, voy a tener que dar detalles de qué elementos estoy añadiendo, ya que la normativa FDA farmacéutica o la EMA, que es la versión europea, me obliga a registrar esos datos. Pues eso también lo podría añadir y publicar en la blockchain únicamente para el auditor. Y una vez que yo he concluido y he generado mi blister de ibuprofeno, por decir algo, yo hago el envío al punto de venta y tengo la fecha de que ha salido y la fecha de caducidad. Esto lo que concluye es que el cliente, nosotros el retail, podemos verificar el origen de la materia prima, el trabajo productivo nos da igual, el punto de venta nos es importante para saber quién lo ha enviado, es decir, la marca original, no una falsificación, pero el regulador, con más acceso y más obligación de revisar absolutamente todo, puede ver el origen de la materia prima, que es que cumple de dónde viene, de ahí denominación de origen, en otro caso. Puede ver la recepción del almacén, por ejemplo, si hablamos de cítricos, el cítrico debe tener una temperatura y una humedad determinada. Si excede estos valores, para atrás, toda la producción. Lo que hace esto es que nos obliga a monitorizar de forma automatizada toda la temperatura y humedad del envío de cítricos. Y el trabajo productivo, es decir, qué químicos o qué añadidos se le echan a esa fruta. Por ejemplo, la cera para que brillen las manzanas, sin ir más lejos. ¿De acuerdo? Esto lo que nos entrega, de origen a fin, es un certificado trazable. Es decir, yo le doy ese hash a mi auditor y a mi cliente y ellos pueden ver todo el proceso de punto a punto, es decir, de origen a fin. Blockchain por sectores. Vamos a ver algunos ejemplos que nosotros hemos agrupado en 3 grandes grupos, ya que el sistema de trabajo y funcionamiento es el mismo. En primer lugar tenemos el farmacéutico, químico y alimentación. Todos siguen un proceso similar, no el mismo, pero similar, donde deben cumplir prácticamente las mayores exigencias de trazabilidad, origen de la materia, cómo se almacena, es decir, temperatura, humedad y demás, y además qué proceso productivo hay en esas materias. Esto lo que hace es que obliga a estas grandes compañías que tenemos en pantalla, como P&G, Pfizer, Bayer, Nestlé y Bimbo, a trazabilizar y a publicar la información de su materia prima, de su producto y de todo el proceso. ¿De acuerdo? La información que tenéis en la pantalla junto a las marcas son artículos públicos. Si vosotros ponéis en Google, por ejemplo, P&G Blockchain, os aparece su aplicación en caso concreto. Por ejemplo, el grupo Bimbo también, el grupo Nestlé igual. Todos son casos públicos, ¿de acuerdo? No hay nada contenido sensible aquí. Por otro lado, tenemos lo que es el handling mobile y automotive, es decir, todo el tema de trazabilidad de componentes para el coche. Cuando ellos ensamblan un coche, el coche va por piezas. Viene el asiento, viene el airbag, viene tal, viene cual. Todo eso ellos lo trazabilizan y lo van uniendo por piezas hasta ensamblar lo que es un coche, nuestro coche utilitario, ¿de acuerdo? Pues todo eso a ellos les ahorra el esfuerzo informático y el esfuerzo de mantenimiento registrando todos los datos en blockchain. Además, sobre la blockchain, como he dicho, podemos correr programas. Estos programas lo que facilitan es la automatización de análisis de datos, la ingeniería de datos o data science, ¿de acuerdo? Y esto lo utilizan empresas como Ford, como proyecto piloto en Estados Unidos, BMW, Walmart, Amazon y FedEx, así como seguramente muchas otras, que ya aquí no puedo poner tantas empresas. Y empresas que tenemos un poquito más cerca de aquí de casa, que son la parte energética, lo que hacen ellos es trazabilizar o monitorizar la generación de energía, pero no cualquier energía, la energía limpia, es decir, la eólica o solar. Lo que certifican ellos es cómo obtienen esa energía, es decir, cuánta energía genera un molino, por decir alguna cosa, emiten un certificado de molino 1, tantos kilovatios, y luego además podrían llegar a vender esa energía manteniendo una normativa ISO
ISO y latina, blockchain, ¿de acuerdo? Y esto se hace con tecnología ERC-721, que veremos a continuación, que es la tecnología de generación certificados únicos, ¿de acuerdo? Pues aquí tendríamos los ejemplos por sectores. Un poquito entrando en ese detalle de normativas, algunas de las que incluyen los ejemplos que tenemos creados son la ISO 50001, que es la gestión y supervisión de energía, que lo que requiere es la trazabilidad de la energía que consume nuestra línea, nuestra máquina, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y nos obliga a desarrollar un plan de acción de mejora. Luego tenemos, por otro lado, la ISO 13485, que es la esterilización de elementos médicos. Es decir, un bisturí, una jeringuilla, etcétera. Todo eso debe venir pues, esterilizado. Esa trazabilidad de esterilización se hace mediante blockchain en algunos casos que hemos visto de las empresas anteriores. ¿De acuerdo? Luego tenemos otros tantos ejemplos de la ISO 22000, que es trazabilidad en alimentación, contacto de la alimentación, de la carne, por ejemplo, los cítricos, etcétera, etcétera. Luego, una de las que incluye o de las que recoge más puntos a nivel de ciberseguridad es la CFR 21 Part 11. Esto lo regula la FDA. Y como veis en esta imagen, en formato rombo, digamos, o formato panal de abeja, lo que incluye son prácticamente todos los puntos ideales para blockchain, que es la firma electrónica, encriptación de datos y seguridad de los datos, trazabilidad absoluta de todo lo que ocurre con la interacción entre humano-máquina o humano-proceso, y la accesibilidad 24/7 de los datos, ya que la blockchain, en función de cuál escojamos, jamás cae. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Backup y recuperación de datos, lo he dicho, blockchain en este sentido no tiene ese fallo porque todos los nodos son servidores y puntos de acceso. Y luego la ISO 20022, que sería el intercambio económico entre dos empresas o dos personas, pero a día de hoy está aplicado solo a empresas. Sensor to Blockchain, en este apartado ya recogemos ejemplos reales, ejemplos que tenemos desarrollados y son de acceso público a nivel de vídeo en algunos casos, a nivel de página web en otros casos y a nivel de código pues, en otros tantos. ¿De acuerdo? Lo que tenemos aquí en primer lugar, Sensor to Blockchain, es un pórtico RFID automático. Esta es la versión mini, ¿de acuerdo? Es una versión pequeñita para llevar a mostrar en ferias, eventos, etcétera. Y luego tenemos la versión gigante, que es la que mostramos pues en otro tipo de eventos o para montar de cara a pruebas en nuestros clientes, ¿de acuerdo? Lo que hace este pórtico con RFID es lo que he comentado. Es una trazabilidad automática, es decir, automatizada, del proceso de gestión de productos. Por ejemplo, cuando un producto entra a mi almacén, generalmente tiene que haber alguien que firme el albarán, tiene que haber alguien que manualmente introduzca esos datos al sistema, añadiendo o descontando del stock, cuando todo eso se puede hacer en un proceso automático. Y es, por ejemplo, a lo que nos dedicamos nosotros. Instalamos un pórtico junto a las etiquetas RFID y automáticamente trazabilizamos todo lo que entra y todo lo que sale por la puerta. Gracias a este sentido de entrada o salida, sabemos si hay que contar o descontar del stock y cuántos productos. No voy a entrar mucho en detalle de qué es RFID, pero, por ejemplo, es lo que tiene Decathlon. Cuando nosotros vamos a comprar y ponemos el producto dentro de la cesta, por así decirlo, automáticamente reconoce el producto. Pues eso es justamente RFID. El proyecto que tenemos desarrollado, como veis, recoge información del producto, es decir, todo el producto que entra o sale, que es el stock, el timestamp, que es intrínseco en blockchain, y ya aparece lo que es el año, el mes, el día, la fecha, con hora, minuto y segundo. ¿De acuerdo? Y gracias a esta trazabilidad automática, que es la parte importante, generamos automáticamente certificados inmutables y rastreables. Asimismo, gracias a blockchain, tenemos lo que se conoce como multifirma para cambios. Por ejemplo, generalmente cuando yo desarrollo una aplicación de PLC o de Visual Studio, si yo desarrollo un cambio, yo mismo le puedo dar al botón de descargar. Si no hay ningún problema de compilación, eso se descarga y puede haber fallos de que me pete el ordenador, de que se pierda el programa. Todos conocemos los fallos que tienen los directos en programación. En blockchain, sin embargo, aparece una nueva posibilidad, que es que para efectuar un cambio, yo no puedo darle al botón de descarga. Yo propongo un cambio. Y entonces, por ejemplo, mi jefe, el responsable de planta, el responsable de producción y el de calidad, todos, uno por uno, deben aceptar ese cambio, dándole un botón de confirmar. Suponemos que se lo han leído, y, entienden el cambio y lo aceptan entonces, por consiguiente, ¿vale? Eso lo que favorece es que no se puede haber comprometido el programa ni el propio ordenador que tiene el programa por seguridad TCP.
¿de acuerdo? Si me encriptan el programa o cualquier cosa, siempre lo podré recuperar y para llevar a cabo un cambio, todos deberán estar de acuerdo. El mismo pórtico lo que favorece es la integración con RPs, con SAP o con bases de datos SQL y no SQL, como MongoDB. ¿Por qué digo esto y por qué es importante hacer mención? Blockchain no es excluyente con los sistemas actuales. Si yo ya tengo un RP y un SAP, cosa que probablemente tenga, o una base de datos SQL, no es que yo venga con blockchain y tenga que quitar el resto. Las dos cosas pueden y a día de hoy coexisten en todas las instalaciones, en todas las plantas, ¿de acuerdo? Simplemente con el paso del tiempo veremos que una de ellas, blockchain en este caso, es mejor a nivel informático, es más eficiente a nivel económico generalmente, por lo cual pues habrá una diferencia y veremos hacia dónde se inclina la balanza, ¿de acuerdo? Haciendo más favorable blockchain. El pórtico es muy sencillo, consta de antenas RFID, iluminación para indicar que todo está bien a nivel de entrada y salida de producto, un pequeño equipo programable para la gestión de RFID, entrada, salida, etcétera, etcétera, y lo que es la gateway, que es la parte importante, que es lo que se encarga de recoger datos de la vida real, de OT, de planta, mejor dicho, y enviarlos todos a IT, que IT puede ser RP, SAP, SQL y efectivamente blockchain, ¿de acuerdo? Que viene acompañado de un programa demo, que vamos a ver ahora mismo, un momentito que os comparto este programa, este equipo, lo vamos a ver en pantalla, aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Veamos el ejemplo, como dice aquí. Es un vídeo que grabé para LinkedIn. ¿De acuerdo? Es un ejemplo muy sencillo lo que vamos a ver a continuación. El pórtico RFID es el que he comentado. Es una versión pequeñita de escritorio, como he dicho, pero lo mismo en versión tan grande como sea la puerta. Lo que tenemos es un camioncito, ¿de acuerdo? Que lo que simula es la entrada de producto. Como vemos, va equipado de tags, izquierda y derecha, y las antenas RFID lo que hacen es leer la entrada de producto. A nivel visual tenemos una confirmación donde el color amarillo confirma la entrada de producto sin errores. Y a nivel de blockchain tenemos la interfaz de código del programador, ¿vale? No entramos tampoco mucho en detalle de que es la interfaz de programador. Va acompañada de una interfaz de lo que sería la base de datos blockchain, donde podemos tener acceso a todas las transacciones que han tenido lugar en nuestro programa, en nuestro código, para verificar pues, que ha habido una entrada, quién la ha efectuado, en caso de que haya algún problema, qué ha sucedido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esta pantalla que veis aquí a continuación es automática, la genera la propia blockchain. ¿De acuerdo? O sea, no es que yo tenga que programar esa interfaz gráfica. Y como podemos ver ahora, todos los datos vienen encriptados. Es decir, quien no esté verificado como usuario, operador, mantenimiento, administrador de esta base de datos, no va a tener acceso alguno de ver los datos. Va a ver todo encriptado sin conocimiento de registro. ¿De acuerdo? Y luego, finalmente, nosotros podemos desarrollar una pequeña interfaz web amigable, acorde con la empresa y con el marketing de la propia, para integrar en blockchain. ¿De acuerdo? Pues esto sería una trazabilidad blockchain completa con RFID integrado. ¿Vale? Pórtico RFID. Lo que tenemos a continuación es el ejemplo de la ISO 50.000 que hemos visto, 50.001, perdón. Lo que hace es la monitorización de energía. Esta monitorización, gracias a esa trazabilidad inmutable, lo que nos permite es conocer si vamos a exceder la emisión de carbono que podemos generar. Todas las empresas tienen un límite de carbono en función de su tamaño, producción, etcétera, etcétera. Si excedemos ese valor, debemos comprar carbono de otra empresa que le sobre. Es decir, lo que se conoce como comprar un trozo de cielo. Literalmente una empresa no llega a la emisión de carbono que tiene asignada por año, nosotros se la compramos. Esas transacciones a día de hoy se efectúan con blockchain. Y si por el contrario yo tengo una instalación de energía solar y excedo lo que yo puedo emitir, puedo vender mi excedente a otra empresa siguiendo la ISO 20022, que es una normativa nueva que se ha desarrollado única y exclusivamente para la integración de esta tecnología, demostrando que todos los gobiernos, entidades, etcétera, están interesados, evidentemente, en la integración y desarrollo de esta tecnología. No es algo que nos quedemos los frikis para nosotros. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el ejemplo de cómo sería un sistema. Una pinza perimétrica toroidal para no intervenir en lo que ya existe. Puede ser cableado directo, puede ser por wireless. Y la gateway, siempre la misma, tendrá corriendo el programa blockchain para coger datos de producción y enviarlos al servicio blockchain o de los servicios que tengamos actualmente. Vamos a ver ahora sí ya, por ir acabando,
lo que son ejemplos reales, por ejemplo, un control de billetes. Es decir, desde que yo compro el billete hasta que yo entro al tren. Es un ejemplo muy gráfico donde entran bastantes palabras técnicas, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo que comprar un billete, aquí hay poco que destacar, ¿no? Yo cojo mi aplicación, le doy a comprar billete, me llega el billete, llego al torno, paso mi código de barras o mi tarjeta o lo que sea, se abre el torno y buenos días, y voy para adelante. En este sentido, la selección de pago ya no se haría sobre una página estándar, una página que va respaldada en SQL. Esta compra, esta transacción de contrato, de billete, se haría mediante una aplicación móvil que se conoce como D-App. En vez de app, D-App, la D delante. La D implica descentralización. ¿Por qué? Porque no está alojada en un servidor conocido. Está en miles de nodos de blockchain. Sin embargo, también puede correr en una web. Y ya entra el concepto Web3. Esto sí que es un tecnicismo puro de la gente que desarrolla blockchain, ya que cuando nosotros trabajamos datos en blockchain no aparecen cookies, no existe el concepto de cookie, donde ellos monitorizan mi información, los saltos de página, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en blockchain mis datos me pertenecen a mí. No le doy acceso a mis datos a una compañía de terceros para que luego ellos los vendan, me hagan marketing especial y se lucren. En caso de que quieran hacer eso, deberé darle un consentimiento explícito donde ellos me deberán pagar incluso por mis datos. Tampoco entro mucho ahí. Una vez tenemos esa compra hecha, una vez que yo le doy al botón de comprar, se emite el billete. El billete se conoce como NFT. NFT es token no fungible, es decir, no se puede dividir. Por ejemplo, un euro yo lo puedo dividir en céntimos. Un billete de tren no lo puedo partir en dos. El momento que lo parto, pues se ha roto y ya no vale ese billete. Pues eso es lo que se conoce como NFT, token no fungible en blockchain. Este token, este billete de tren, se va a conocer ahora con tecnología ERC20 o ERC721. Hay otras variantes, pero tampoco entro mucho en ello. ERC721, en este caso es la mejor, lo que nos genera es un único boleto, un único token que no puedo dividir. Yo puedo transferirlo, pero no dividirlo. ¿De acuerdo? Y eso me genera o me garantiza una trazabilidad de todo el billete, desde que yo lo compro hasta que yo lo utilizo para abrir el torno. Esto luego también veremos que es ventajoso tanto a nivel de usuario como a nivel de operadora de tren, en este caso. Una vez que yo recibo el billete, pues yo le he dado a comprar, se ha generado, ahora me tiene que llegar. No hay problema. Yo tengo una aplicación en el móvil donde me va a llegar el billete. Esto no cambia mucho a lo que hay a día de hoy. Simplemente entenderemos que ese billete y esa aplicación no corren en un servidor de una empresa específica. Corre en blockchain, en una DApp. El almacenamiento de este billete, al ser NFT, tiene un hash. Repito, el hash es el código único encriptado que genera la propia blockchain, no lo genera una empresa privada. Esto lo que nos evita son falsificaciones. Ahora mismo es un ejemplo de billetes, pero lo podemos entender como, por ejemplo, en alimentación, en el vino con la denominación de origen, en el aceite con la denominación de origen y virgen extra, y asimismo en la moda o en el retail para garantizar, por ejemplo, que este bolso pues, es de la marca X y no es lo mismo con otra letra. ¿De acuerdo? Luego, en el control de billetes, es decir, la validación, la aplicación a la que nosotros hemos accedido para comprar este billete, en principio nos deberemos registrar. Cosa obvia. Nombre, usuario, contraseña, email, lo que se conoce como KIC a día de hoy. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos garantiza, tanto a nosotros como a la otra parte, al emisor del billete, es que nos puede trazabilizar, puede monitorizar nuestro uso. Asimismo, nosotros podemos verificar nuestro uso, saber que no hemos sido robados de nuestros datos, por así decirlo, y tenemos una trazabilidad de nuestro billete, dónde lo he cogido, dónde lo he dejado, etcétera, etcétera. Esto incluso a nivel local, a nivel de metros, por ejemplo, lo que daría pie es a abaratar el coste de los billetes, ya que si yo lo utilizo del punto A al punto B, debería ser más barato que del punto A al punto C, ¿de acuerdo? Esto ya sería otra historia, pero la trazabilidad sí que es inmutable e igual para todos los sectores y puntos. Una vez que yo tengo acceso al tren, no entro ya mucho más a repetirme, lo que yo tengo es que el torno detecta que he pasado mi billete soy yo, Sergio Olmo, estoy trazabilizado, y esa transacción se añade a un registro de blockchain, donde el operador podrá extraer, sin comprometer sus recursos, pues un histórico de dónde va la gente, por ejemplo, de Sabadell, va de aquí a aquí, dónde va la gente de Barbanao, de aquí a aquí, dónde va la gente, etcétera, cuánto tiempo utiliza el tren, los servicios, bla, 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 un montón de etcétera, que ellos deberían de poder o deberían saber utilizar para mejorar la experiencia de usuario, la nuestra. Y ahora sí, ya por finalizar esta introducción a blockchain y todo este webinar, es un ejemplo Web3.
El ejemplo web 3, veis en la parte inferior que aparece una dirección IP, 194.30.15 tal, es pública, es una IP que todo el mundo puede acceder, ¿de acuerdo? Yo os la voy a compartir ahora mismo. Y lo que vamos a ver en esta dirección IP es esto. Es una DIA, es decir, una aplicación web o una aplicación completa que corre en blockchain. Todos los datos que veis aquí respaldados son datos que genera la propia blockchain. Como vemos, la interfaz puede ser todo lo amigable que sepamos hacer. En este caso, a mí me han ayudado a seleccionar todo esto. Yo solo he puesto los números, ¿de acuerdo? Pero todos los datos están respaldados en blockchain. Si yo le doy a importar los valores, me dice, se actualizarán los registros según los últimos valores, etcétera. Ok. Muy bien. Y ahora lo que va a hacer es importarme los datos de la blockchain, del servidor blockchain, a mi ordenador, a mi pantalla. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podéis creerme, ¿no?, de que esto está corriendo en blockchain? En primer lugar, el código está publicado, podéis verlo, podéis comprobarlo vosotros mismos. Y en segundo lugar, una vez que comprobéis ese código, tampoco quiero entrar aquí en mucha historia, veis que todo está respaldado e importado de aquí. Esto de aquí es literalmente la versión base de datos, versión página web de base de datos de blockchain, donde vemos que esto es un contrato, un smart contract, es decir, un programa que actúa como base de datos, que está programado por nosotros. Vemos la dirección de este mismo contrato y vemos quién es el creador del contrato, quién ha desplegado este contrato, que es la dirección, como si fuera el correo, admin@elium.es, pues en este caso se llaman direcciones, que son llave pública encriptada, ¿de acuerdo? Y aquí vemos la historia más antigua, que son 485 días que se desplegó este contrato y hubo la primera transacción. Desde entonces, yo solo he tenido que pagar por cada entrada de código. Yo no llevo pagando 485 días, ni al mes, ni al año, ni nada, por mantener mis datos y mi registro aquí publicado. Solo pagué en el momento que le di clic al enviar, ¿de acuerdo? Y lo que digo, la transacción media está en 0,001 dólar estadounidense, ¿de acuerdo? Y ya por acabar, ahora sí, lo mismo, no quiero entrar aquí tampoco a mucha historia. La blockchain, para que todo el mundo lo sepa, como he dicho, se programa en JavaScript. Nosotros tendríamos un Remix IDE, que es un entorno de desarrollo integrado, el cual lo veríamos así, versión web, y programaríamos en Solidity, que es una variante de JavaScript con 3 variables nuevas, todo el programa de blockchain, haciendo una integración muy sencilla con conocimiento medio, porque cualquier informático, por así decirlo, sabe JavaScript, facilitando el acceso de esta tecnología a procesos industriales actuales. ¿De acuerdo? Pues, sinceramente ya está. Esto es todo lo que es blockchain. La verdad es que es sencillo, es un sistema de desarrollo muy sencillo, es algo fácil de llevar a la práctica y, bueno, podéis apoyaros en nosotros para hacer toda la automatización del proceso hasta la integración de blockchain, en este caso, daros un primer ejemplo, una primera demo y que vosotros mismos podáis llevar a cabo la automatización y la integración de esta tecnología en vuestra propia planta. ¿De acuerdo? Perfecto, Sergio, muchas gracias por la presentación. La verdad que ha sido muy interesante. Entonces, ahora si tenéis alguna duda o pregunta, es el momento. No sé si en el chat hay alguna pregunta, creo que no. No, creo que no. Entonces, no sé si hay alguna duda o consulta y Sergio os lo podrá responder. Vale, pues si nadie dice nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos pronto.